La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra de Dios. El diablo lo que quiere es que tú no ores por tus hijos. El diablo lo que quiere es que tú no declares la palabra sobre tu casa, sobre tu finanza, sobre tu iglesia, sobre tu ciudad, sobre tu nación, sobre las autoridades. El diablo quiere envolverte en cosas de modo que tú no hables. Me recuerdo cuando también en otra ocasión había también diríamos un decreto legal de matar a todo el pueblo judío en los días de Esther. Y cómo viene Mardoqueo, su tío, y le dice: Esther, es que Dios te ha puesto allí para que tú hables. Diga: Dios me puso para que yo hable. Pero aquella mujer tuvo miedo. Aquella mujer inclusive le vinieron inseguridades. Ella seguro se puso a pensar en un momento dado, bueno, que iba a perder la posición, que inclusive si se presentaba delante del rey iba a ser muerta. Pero aquella mujer tomó valor y entendió su lugar en la historia de Israel. Ella entendió su posición, ella entendió su llamado, ella entendió su propósito, y entonces le dijo al pueblo: oren por mí, porque yo voy a ir a declarar lo que Dios quiere que yo declare. Hay que tomar valor para declarar la palabra del Señor. Hay que tener conciencia de que lo que usted no declare, que Dios pone en su boca, que usted declare, y usted no lo declara, aquello que usted no declara dejó de activarse a favor suyo. Lo que usted declare hacia sus hijos, Dios con esa declaración suya va a activar bendiciones para sus hijos, va a activar cosas buenas. Lo que usted declare sobre sus finanzas, lo que usted declare es muy importante. ¿Sabe? Yo le declaro a mis finanzas, yo le declaro cosas a esta iglesia, yo le declaro cosas a mi vida, yo le declaro cosas a mis hijos. Y yo sé que en un momento de Dios, en el tiempo de Dios, antes o después, las cosas de Dios que han sido declaradas serán hechas. Así es, hermano. Y cuando dice en el verso 15, que si usted lee verso 15 del capítulo 6 de Segunda de Reyes, verso 14: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Un gran ejército solamente para acallar a un hombre. Pero ese hombre, ¿qué tenía? La palabra de Dios. La palabra que mostraba los planes, la palabra que mostraba las estrategias, la palabra creativa, la palabra ejecutante de Dios. Y el diablo quería callarla y sitió la ciudad. Sitiar una ciudad se refiere a que dejó a esa ciudad sin que nadie pudiera entrar o salir. Es decir, esa ciudad estaba totalmente cerrada, así como estaba aquella ciudad de Jericó en los tiempos de Josué. Dice que estaba cerrada. Pero aún cuando estaba así, Dios intervino y la abrió para su gloria. Y dice que entonces estaba en esa condición y se levantó, verso 15, de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El nombre de este hombre, según se desprende en la Biblia, era Jesse. Y dice: y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y yo quiero que entendamos algo que he estado estudiando con ustedes en estas semanas, en las mañanas, y es que definitivamente hay una diferencia entre lo que es ver
con los ojos naturales y ver con los ojos espirituales. Dígale al que está a su lado, si tiene alguien, hay una diferencia entre ver con los ojos naturales y los ojos espirituales. Hay una gran diferencia. Y como les puedo preguntar en esta mañana, ¿con qué ojos usted está mirando la crisis? ¿Con qué ojos está mirando sus circunstancias? Porque depende de cómo usted mire, así usted recibe. Depende de cómo usted mire, es la dimensión en la cual usted se mueve. La palabra dice, y quiero meterme un poquito acá en algunos pasajes que habla la escritura en los libros del Nuevo Testamento, cuando Dios establece de que los que son espirituales hablan y ven las cosas espirituales, y los que son naturales ven las cosas y hablan las cosas naturales. Y dice que para los que son naturales, las cosas de Dios, las cosas del Espíritu son locura. Dice que inclusive no las entienden. Pero los que son espirituales entienden las cosas. ¿Por qué? Porque ven en la dimensión en la que Dios ve. Ver, espiritualmente hablando, es moverse en la dimensión donde Dios está. Y el problema de nosotros, los seres humanos, es que tenemos una mirada muy corta. Vemos solo las circunstancias, vemos lo que no tenemos, vemos la oposición, vemos el mal, vemos la cantidad de muertos, vemos la cantidad de contagios, y porque muchas veces vemos de acuerdo a lo que también nos dicen y vemos en lo natural que otros nos cuentan. Pero la iglesia no es llamada a moverse en esa dimensión. No es llamada a moverse en esa dimensión. Si usted va, por ejemplo, al libro de Primera de Corintios, que hemos estado estudiando estos días. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 16. Hablando el apóstol Pablo, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Cuándo fue impartida a nosotros la mente de Cristo? Cuando nosotros nacimos espiritualmente. Cuando usted nació en lo natural, a usted se le dio una mente natural. Se le dieron sentidos naturales. ¿Cuáles son los sentidos? El gusto, la visión, el oído, el hablar, el olfato. Sentidos naturales, donde usted puede tocar, donde usted puede ver. Esa naturaleza humana que usted recibió cuando nació le permite a usted caminar en lo natural, le permite a usted poder ingerir alimentos y ser sostenido por esos alimentos y ser alimentado por esos alimentos. Usted recibe, cuando usted nace en lo natural, toda una serie de habilidades naturales, talentos, habilidades para que usted pueda desarrollarse en la parte natural. Pero cuando usted viene a Cristo, según el Señor le decía a Nicodemo en Juan capítulo 3, le decía: mira, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Diga, nacer de nuevo. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro.
Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentromisionero.org. Cuando alguien entonces nace de nuevo, paralelamente, para que usted entienda, todo lo que en lo natural usted recibió, lo recibe en lo espiritual. Quiere decir que, y capte bien esto, porque pareciera sencillo, pero esto puede cambiar grandemente su enfoque en la vida. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que todos los que caminamos por el Espíritu, que hemos nacido del Espíritu, somos hijos de Dios. Eso significa, entre varias cosas, que usted recibió la naturaleza de Dios. Cuando usted nace de nuevo, recibe la naturaleza, los atributos, las habilidades, los dones, el poder, la gracia de Dios, el carácter de Dios les es impartido a usted. Luego, usted recibe los sentidos de Dios, los sentidos espirituales. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo número 5, cuando Pablo está hablando de la diferencia entre los niños y luego los maduros, dice: los maduros son los que tienen ejercitados los sentidos espirituales. ¿Me van siguiendo? Cuando usted viene a Cristo y nace de nuevo, usted recibe, según lo que nos dice Pablo, la mente de Cristo. Quiere decir que a partir de Cristo, lo que debe gobernar en usted y en mí es la mente de Cristo y no la mente natural de su primer nacimiento. La mente de Cristo está hablando de los pensamientos de Dios. Está hablando de la habilidad de conocer la voluntad de Dios. Está hablando de la habilidad de poder escuchar a Dios. Yo creo, y hemos hablado de esto, la diferencia está en cuál mente usted alimenta, en cuál mente usted ejercita. Si usted ejercita y alimenta la mente natural, usted va a estar como Jesse en ese momento. ¿Me van siguiendo, hermanos? Si usted lo que busca es solamente moverse por sus sentidos naturales y llenar su vientre para satisfacer su necesidad física o el placer que usted pueda tener como ser humano, entonces usted estará en la dimensión de la natural, y cuando Dios quiere hablar, usted no lo escucha, porque Dios habla a los sentidos espirituales que usted tenga. Repito, Dios va a hablar a los sentidos espirituales suyos. En esta mañana aquí, yo creo que yo estoy hablándoles de parte del Señor, pero habrán algunos aquí o los que nos ven que lo que yo les estoy hablando les es locura. El pastor está hablando un enredo porque no lo entienden, porque han alimentado más, han ejercitado más su mente natural. Y los naturales no entienden lo que es del Espíritu, dice la palabra. Y por eso es que a veces no entendemos. Y por eso es que a veces usted dice: ¿por qué yo escucho algo y no entiendo? ¿Por qué a veces me entra por acá y me sale por allá? ¿Por qué es que lo que yo leo y escucho, o bien lo que me dicen en la iglesia, por qué no lo puedo practicar? ¿Por qué no puedo crecer en fe? ¿Por qué yo no veo los milagros? ¿Por qué yo no veo esto y lo otro? Y entonces una de las respuestas a esto es porque estás moviéndote en la dimensión del hombre y no en la dimensión de Dios. Porque cuando tú te mueves en la dimensión de Dios, ves lo que Dios ve. Ves como Dios. Y esa es la dimensión en la que usted y yo tenemos acceso. Por eso yo les insisto, iglesia, de que usted ejercite lo espiritual, que usted invierta tiempo
Es muy complicado. Si usted pasa días y días en las cosas de esta tierra naturales, es muy difícil que usted pueda decir que usted tiene ejercitada la mente de Cristo, o que las cosas del Espíritu usted las ha ejercitado. Si lo viéramos desde una perspectiva como que fuera un brazo la mente de Cristo y el otro la mente del hombre, podríamos mirar un brazo bien delgado y el otro bien gruesito. Y cuando usted quiere agarrar algo con el delgado, no tiene fuerza, porque has ejercitado más que uno. Necesitamos comprender de que usted y yo hemos sido accesados por Dios con el nuevo nacimiento a disfrutar de la mente de Cristo. Cuando el Señor andaba en esta tierra, esa mente era la que lo gobernaba. Por eso cuando el Señor fue al desierto y enfrentó a Satanás allí, y Satanás le puso panes y le puso los reinos de esta tierra y le puso esto y lo otro, seguramente el Señor en la mente natural hizo, haga así, cerró los ojos, no se me duerma, cerró los ojos, porque digo, yo no voy a ver lo que el diablo me quiera mostrar. Yo no voy a ver con mis sentidos naturales aquello, porque si el Señor ponía su mirada en el pan, si el Señor ponía su mirada en los reinos, si el Señor ponía su mirada en aquel, ¿cómo se llama? Pináculo, en aquella montaña, entonces el diablo hubiera ganado la batalla. Pero el Señor no puso su mirada en el pan natural, sino del pan del cielo. Y por eso le dijo, mira, Satanás, este pan que tú me estás poniendo allí, estas piedras que tú dices que yo las puedo convertir en pan, eso yo no lo veo. Yo veo el pan que bajó del cielo. Yo vivo del pan que Dios mi Padre me da, porque no solamente de este pan natural yo voy a vivir del pan que proviene de Dios. Y cuando le pone allí los reinos, le dice, yo no voy a ver lo que tú me puedas dar, yo no voy a ver lo que naturalmente yo pueda recibir, porque ¿sabes qué? Cuando yo muera en la cruz y te venza, todos esos reinos serán míos. Ver como Dios ve. Y aquel hombre Jesse dice que cuando llegó y miró aquel ejército, él miró con su vista, con sus sentidos naturales. Y entonces viene en el verso, vamos otra vez a Segunda de Reyes capítulo 6, y le dice, entonces su criado, verso 15 de Segunda de Reyes 6, entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Como diciendo, ahora sí nos fue feo, porque todos vienen. Y es que seguro Jesse dijo, es que Eliseo, el asunto aquí es que vienen contra ti, pero como yo estoy contigo, también yo me voy en la tira. Y al hombre le cayó. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo Jesse? Porque estaba ¿qué? Viendo con sus ojos naturales. ¿Por qué hay personas aún en el Señor que tienen miedo a lo que les pase en este tiempo? Porque están viendo con sus ojos naturales. Usted tiene que ver con sus ojos espirituales que le fueron dados cuando nació de nuevo. Por eso Pablo dice, ¿sabe, hermano valiente? Dice, es que no debemos de andar por vista, sino por fe. Cuando viene el Señor y se le revela a Martín Lutero allá en 1517, la revelación fue, porque el justo caminará por fe, no por las obras que según la naturaleza humana haga. Esos son los principios que usted tiene que capturar.
en su mente espiritual y usted decir: yo voy a ser una persona madura, yo voy a ejercitar mis sentidos espirituales, porque yo necesito estar atento a lo que en el mundo espiritual está sucediendo, porque el mundo espiritual, la esfera espiritual, gobierna sobre lo natural. Y si usted se mueve allí, gobierna en lo natural. Y lo que suceda en lo natural es lo que sucede producto del gobierno que se ejerce en lo espiritual. Usted es llamado a gobernar en los lugares celestiales. Está hablando de dimensión espiritual. Dice: estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús tenemos la mente de Cristo y tenemos la posición que Cristo tiene. Tenemos que transicionar, amados. No podemos seguir caminando en la esfera de lo natural, porque en la esfera natural nos va a pasar lo mismo que le pasa a todos que están allí. Y si llueve, se mojan. Si le viene la tormenta, se los lleva. ¿Por qué? Porque todos los que están allí se van en la colada. Y lamentablemente, sean cristianos o no, dependiendo de cómo. Depende de cómo vean. Y verso 16, él le dijo: ¿en qué dimensión estaba Eliseo? ¿Qué es lo que estaba viendo Eliseo? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué es lo que estaba viendo Eliseo, hermanos? Estaba viendo en lo espiritual. Eliseo estaba viendo no el ejército natural, estaba viendo el ejército de Dios. Él sabía y conocía el Dios que tenía. Me recuerdo cuando Israel estaba saliendo de Egipto. Y mire esto. Es interesante cómo es que, porque a veces Dios lleva las cosas, como quien dice, hasta las últimas consecuencias. Ahora, yo no le puedo decir por qué, pero a veces Dios hace así. Dice que ellos salieron de Egipto y cuando ya estaban enfocados hacia el desierto y ya estaban allí por delante teniendo el mar rojo, dice la escritura que entonces Faraón se le ocurre ir detrás de ellos. Y cuando va a estar de ellos, el ejército los ve. Perdón, el pueblo de Israel los ve. Hay un dicho en mi país, no sé si usted lo usa, y es como que le estaban pisando los talones. ¿Entiende ese dicho? Como que aquí estaba el ejército de Israel y aquí ya estaban los del ejército de Egipto. Y seguro el pueblo, de hecho la Biblia dice: ¿por qué mejor no los dejaron en Egipto? ¿Para qué Dios nos trajo hasta aquí si esto nos están pisando los talones y nos van a matar? Mejor nos hubiéramos quedado allá, por lo menos allá teníamos vida. ¿Vida cuál? Vida en lo natural. Pero Dios los quería llevar a la vida espiritual. La tierra prometida habla de lo espiritual, de la herencia, de lo que Dios entrega. Y entonces Dios le declara al pueblo a través de Moisés. Primero les pone la columna y la nube, pero luego les dice: ustedes ven a ese ejército, como diciendo, este ejército en lo espiritual ya Dios declaró que a este ejército ustedes no lo vuelven a ver. No lo vuelven a ver.
porque Moisés ya estaba conectado en la dimensión del Espíritu. Moisés sabía el Dios que los había sacado de Egipto. Y dice que entonces ese ejército cayó allí y el Señor le dijo: ustedes no van a tener por qué pelear, van a ver la gloria de Dios, este ejército será consumido. Y así sucedió. Interesante, solo un hombre creyó, y por la palabra de ese hombre, que era el llamado de Dios, todo el pueblo fue salvo. A veces uno quisiera que todo el mundo creyera, pero si un hombre cree, el Señor le dijo a aquella mujer: si crees, verás la gloria de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor no mató al ejército aquel estando en Egipto? ¿Por qué permitió que Israel lo viera así, como les digo, pisándole los talones? ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarle a su pueblo de que por más que esté el enemigo atacando y usted sienta que la cosa está, como dice, en los últimos instantes, usted tiene que seguir confiando y creyendo en Dios. Yo lo miro varias veces. ¿Se acuerdan del pasaje que tocamos? No sé si fue la semana pasada, de aquella viuda que dice que estaba recogiendo leña e iba a hacer una torta y se iba a morir. Era como quien dice, el último día.